Para opinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañan como todos los lunes para opinar, esta mesa de análisis con muy buenos temas, por supuesto, con temas que a usted le van a dejar herramientas para tomar decisiones en el futuro más cercano. Y bueno, tengo el gusto de compartir esta mesa de análisis con mis compañeros Juan Carlos Zúñiga, Víctor Hugo Hernández y Raúl Frías. ¿Cómo están, compañeros? Un gusto saludarles. ¿Qué tal, Hola, ¿qué tal, Víctor? Raúl? Juan Carlos. Muchas gracias. Bueno, pues vámonos como siempre rapidito a los temas. Todo haría pensar que nació muerta y sin embargo, como dice el clásico, y sin embargo se mueve. Así como tiene puntos buenos, tiene puntos malos. ¿Y de qué estamos hablando? Pues de la reforma electoral propuesta y que está empezando a germinar y a discutirse en la Cámara de Diputados. Hablamos, insisto, de esta reforma electoral, una discusión sin futuro, pero, insisto, todavía hay cosas ahí que se mueven. Hay incluso la posibilidad de una contrapropuesta de reforma por parte de la oposición y, bueno, pues también forma parte, sin duda, a menos que ustedes digan otra cosa, forma parte de los distractores de esta administración. Raúl Frías, adelante. Gracias, Paco. Saludo a Juan Carlos, a Víctor. A ver, yo creo que lo dices bien, es una reforma que aparentemente nace muerta porque afectar a los partidos políticos y a quienes de alguna forma están presentes en la Cámara de Diputados y Senadores, no les convendría algunas de las cosas que se están planteando, como es, por ejemplo, reducir presupuestos, la forma en cómo se está proponiendo que se pueda tener a los diputados que quedarían de alguna forma en esta reforma. La desaparición, ¿no? Los recursos, básicamente, me parece que a partir de ahí está medio complicado que pueda pasar. Sin embargo, como bien lo dices, me parece que esta reforma que presenta el gobierno del presidente López Obrador, hay cosas que podrían ser interesantes, aunque desde mi particular punto de vista faltan unas. Voy a mencionar, por ejemplo, dentro de, y es una cosa importante, Paco, mencionar, una cosa es lo que anunció el gobierno a través de ese resumen de lo que es esta reforma electoral, sí, y otra cosa lo que el documento publica. Y me parece que tenemos que remitirnos a lo que el documento publica, porque, por ejemplo, el documento, el resumen que publica el gobierno del presidente López Obrador, habla de la desaparición de diputados plurinominales, cosa que el documento no lo contempla. Sí, entonces yo no sé si es mentira, si está manipulado, si no se dieron cuenta, si hicieron un resumen, porque incluso el secretario de Gobernación y otros funcionarios insisten en este tema de la desaparición de plurinominales, que es una agenda muy interesante, muy atractiva, pero que me parece que una cosa es lo que se anuncia y otra cosa es lo que dice en sí la ley. Pero iba a los temas, cosas que me parece rescatable, el tema del voto electrónico. Ya es tiempo, tenemos diciendo esto, Paco, muchos años, voto electrónico, ¿sí? Menos regidores y menos diputados. Ahorita vamos a los detalles. Y también, por ejemplo, lo que hemos dicho muchas veces, las famosas OPLES o estas oficinas de los institutos electorales, que a veces pareciera que se están duplicando las funciones entre lo que hace el INE y lo que hacen los institutos electorales estatales, y como que no está clara la línea de diferencia de acciones de cada uno de estos. Solamente para empezar, un primer comentario, Paco. Perfecto. Primer apunte, Víctor Hugo. Completamente en desacuerdo, con todo respeto, para ambos dos, como diría el clásico, y les voy a decir por qué. A ver, primero, no creo que haya nacido muerta, toda vez de que es una reforma que tiene un valor importante, como la tiene cada vez que la propone un presidente en su momento y en su turno y en su periodo, y porque además representa, nos guste o no,
la manera como avanzan las leyes que marcan la democracia en este país, y eso lo saben los partidos. No creo que sea un distractor, porque toda vez no deja de ser un documento importante que también empieza a permear a la opinión pública, y en esa medida también pasa a ser algo relevante. Relevante también por el contenido mismo de la reforma y lo que significa para la vida política del país. Dice Raúl, y lo dice con acierto, dice, es un documento que tiene algo en lo escrito y es algo más, y es otra cosa a la que se vende. Bueno, es parte del trabajo, es parte de lo que es la estrategia, digamos, política del a truco. la que recurre cualquier gobierno cuando quiere, el truco pues, cuando quiere vender, pues de alguna manera tiene que pintar la vaca o hacerla bonita para que sea vendible. Ahora bien, el hecho de que sea un documento, pues ahora sí para versados, y como no es la política también realmente, porque finalmente hay que ser muy honestos. En este país, ¿quién se interesa en la política? Yo pienso que es una minoría. Realmente la gran mayoría de la gente está en otro tipo de problemas. Los que viven de ella, los políticos, nosotros los periodistas, los analistas, pero de ahí para el real a la gente, hombre, esto le va y le viene, están metidos en otro tipo de problemas con mucho sentido y con mucha razón. Y finalmente, pues lo que vende, yo pienso que en este momento lo que tiene que ver mucho es la guerra de la percepción, porque finalmente lo que se está vendiendo es algo que muchos de esos mexicanos que sí se interesan en la política hemos pedido y hemos hablado durante mucho tiempo: menos dinero para los partidos, menos diputados, congresos más delgados, Cámara de Senadores más delgada también, claro, menos dinero tirado en política, que son algo así como 24,000 millones de pesos al año, que es una barbaridad en un país tan fregado como el nuestro, y todo eso, pues oye, eso es oído, pero es un oído, eso es miel o ese canto de sirena, Víctor, y de pájaros para los oídos. Sí, Víctor, pero adelante. Ahí habría que ver la letra chiquita. Como bien decía Raúl, se habla de la desaparición de los plurinominales, pero no es así, no es tan exacto, y hablaría de una... Fíjate, perdón. Sí. Aún y que se hablara de la desaparición de los plurinominales. Oye, ¿quiénes son los plurinominales? Es cierto, son los que llegan sin el voto de uno, son los que llegan sin el consentimiento de uno. Por eso mismo. Son los que nos enjaretan los partidos. Y aquí no nos van a volver a enjaretar. Y aquí no los van a volver a enjaretar en unas listas que cada partido va a hacer, y que finalmente de ahí va a venir una representación proporcional, en donde afectarían, por supuesto, a los partidos pequeños. Pero bueno, a ver, Juan Carlos seguramente tiene otro punto de vista. Me quedo Juan Carlos. Bueno, es que técnicamente sí desaparecen las diputaciones plurinominales. De 500 diputados se reduce a 300, se eliminan 200, pero también desaparecen los distritos, y efectivamente, como decía Paco, se van a hacer listas por estado, y los diputados se van a repartir por estado de acuerdo con el porcentaje de votación de cada partido. Creo que si sacamos cuentas y sacamos porcentajes, hasta más representativo este método que el que tenemos actualmente, porque nadie quedaría fuera. Claro. Nadie quedaría fuera. Claro, y todos los partidos que tengan por el matiz ciudadano. El único que quedaría fuera sería justamente el ciudadano, que no escogería. Bueno, hay un planteamiento interesante de la oposición, que hoy los tres dirigentes nacionales de los partidos políticos plantean en su contrapropuesta las primarias para que en los partidos haya primarias donde los ciudadanos puedan elegir candidatos de los partidos políticos, porque efectivamente en este país son los partidos los que eligen a los candidatos, y poca participación tienen los ciudadanos y poca participación tiene la militancia. Pero creo que sí es positivo por el lado de la eliminación de los diputados, la reducción de los diputados, la reducción del número de senadores, la reducción de los espacios en los congresos estatales. Donde no me gusta es en los cabildos, porque si se eligen regidores con base al porcentaje de población, habrá ayuntamientos con 3 integrantes, el presidente, el síndico y el regidor. Entonces ahí sí hay cosas que se pueden discutir. Creo que de entrada es una propuesta que tiene más aspectos positivos que negativos. El ambiente no es el óptimo, porque el gobierno y el partido en el gobierno han llamado traidores a los diputados de oposición. De ahí su primera reacción de decir no va a pasar.
no va a pasar, pero hoy ya vimos a los dirigentes de los partidos haciendo sus propuestas. Hay tiempo para que los ánimos se calmen, se bajen los ánimos, porque el límite es mayo de 2023. Es decir, hay muchos meses para que se produzca una propuesta consensuada. Así es. Raúl, yo también estoy de acuerdo. Hay cosas interesantes, positivas, necesarias, que hemos, como bien decía Víctor Hugo, con el paso de los años lo hemos pedido indudablemente. Dos de ellos clavado. El tema del financiamiento, el dinero que se dilapida, se tira en estos partidos políticos, sobre todo aquellos que no alcanzan el porcentaje. Y por el otro lado, el número de diputados que viven, híjole, a costa de nosotros sin dar absolutamente nada. No sé cómo lo veas, pero hay cosas buenas, Raúl, de rescate. Sí, bueno, yo empecé mi comentario diciendo que había cosas buenas en este sentido. El voto electrónico me parece que es un asunto que deberíamos de migrar de inmediato a eso. El tema de la reducción de diputados, aunque no me gusta la mentira o el engaño o la forma como se ha planteado y que ya se ha explicado ampliamente aquí, la reducción de los OPLES o su definición de cosas, me parece que son cosas positivas que tiene esta reforma. Ahora, ¿qué no? ¿Qué me parece preocupante? O sea, me parece, bueno, primero que se manipule, o sea, eso de alguna forma me parece que entra dentro de esa narrativa diaria que tiene el gobierno actual de manipular, de mentir, de hablar con medias verdades. Eso me parece que siempre va a ser un tema a discutir. Y el asunto del Instituto Nacional Electoral, la forma como pretenden que se escojan a los magistrados del Tribunal Electoral y a los miembros de los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Me parece, mira, si la reforma fuera como lo estamos planteando y el objetivo final que me parece, desde mi particular punto de vista, tiene el actual gobierno, que ya estaba cantado, debilitar, destruir al Instituto Nacional Electoral, sí considerando que tiene muchas cosas a mejorar el INE. Sí, desde su mismo gasto interno, desde los mismos salarios de los consejeros, el hacer una ley y un tema que sea mucho más sencillo y fácil para poder hacer las actividades que le corresponde. Y el INE hoy tiene muchas responsabilidades que por el mismo sospechosismo se le han tenido que atribuir y que se ha hecho un aparato grande, pesado, difícil, pero que a fin de cuentas ha cumplido con su objetivo, que ha permitido la alternancia en el poder en forma ordenada, que tenemos elecciones que han sido bien organizadas con la participación del ciudadano y con esa autoridad electoral, que me parece que sí, los consejeros algunos pueden tener algún sesgo de carácter político, pero me parece que atrás de todo esto que se está planteando, lo que el presidente busca es precisamente debilitar a este organismo, y eso es lo que me parece que dentro de esta reforma electoral, separando las cosas positivas que me parece que tiene, sí, este es el asunto que a mí en lo personal me deja intranquilo con el tema de esta propuesta, que sea mediante un voto popular la elección de los consejeros y de los magistrados del Tribunal Electoral. Eso me parece, porque el fin no me parece que sea fortalecer, sino más bien lo que ha hecho ya en otras cosas, destruir para luego proponer algo que luego pues no sale. Ahí está el regresar al poder electoral del gobierno en funciones. Ese me parece que sería el punto. Lo que hemos platicado en algunas otras oportunidades de otro tipo de cosas, el cambiarle el nombre a un instituto no le va ni le viene, no le suma. Ahora sería Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. A ver, ¿cambian algo? No, la esencia está dentro, y esto de poner a los consejeros y a los magistrados también a votación popular, eliminar los soples, que a mí me parece la eliminación de los soples, me gusta la idea, que se centre, hay un instituto robusto, fuerte, que ha demostrado que no necesita, que finalmente siempre está metiendo las manos para apoyar a estas organizaciones. Así es de que me parece, y eso
reduciría el tamaño del elefante de manera sustancial, Víctor. Pero fíjate qué interesante, Paco, cómo dentro de la crítica tanto de Raúl como la de tuya va ya incluido cierta aceptación de una necesidad y un deseo de un cambio. Claro. Eso es a lo que voy. Finalmente hay un deseo y hay una necesidad social. Todo que es los perfectible. partidos políticos no pueden... Claro, todo es perfectible, no van a desdeñar. Yo no creo que los partidos políticos se quieran hacer un harakiri y salir a la calle a decir, no, es que no aceptamos esto porque no. No, van a tener que negociar, se van a tener que llegar a acuerdos y tan van a llegar a negociar que el PAN ya está haciendo una propuesta, que entre otras está proponiendo la llamada esta segunda vuelta, que es un concepto bastante interesante. Difícilmente creo que volvamos a los años, a lo de hace 30 años. El PAN la propuso, Raúl, sí, el PAN la está proponiendo ya, sí, la va a incorporar. El PAN pero a lo que voy, ya hay un proceso. Sí. En una contrapropuesta no de la reforma esta del presidente. No, es una contrapropuesta. A lo que voy es de que ya hay propuestas. ¿Qué quiere decir que hay propuestas? Hay disposición a hacer los cambios que sean prudentes. Claro. Por eso soy optimista. Difícilmente creo que se quiera llegar a lo de hace 30 años, cuando era el gobierno, la Secretaría de Gobernación la que firmaba las credenciales, las tarjetas del elector, ¿no? O sea, yo veo eso imposible. Ahora, yo estoy viendo que son 3 puntos, de los 12 puntos de los cambios, 3 tienen que ver precisamente con la reforma a lo que es el Instituto Nacional Electoral. También no soy de la idea de que se quiera desaparecer el Instituto Nacional Electoral. Se le está apretando y creo que sí hay partes que sí deben de cambiar del INE. No sabría decir a estas alturas cómo, porque sigue para mí siendo un embrollo ver cómo puedes hacer representantes verdaderamente ciudadanos en un contexto en donde todo es político y donde para ocupar un puesto de eso tienes que venir de un partido político o de una propuesta de algún político, de un grupo político. Pero fíjate lo veo bastante difícil. Sí, concuerdo contigo, difícil, pero no imposible el que pueda ser... Que le vayas, déjame decirlo así, que le vayas a un partido, que concuerdes con sus ideales, pero que seas absolutamente ecuánime, derecho y trabajes, vamos, como cualquiera de nosotros, ¿sí? O como cualquiera de los, voy a irme más lejos, los compañeros de deportes, le podrán ir a un equipo o a otro, pero en sus narraciones tienen que ser objetivos. Paco, yo resumiría, no deberle la chamba a... Bueno, puedes tener tu corazón en cualquier totalmente lado, pero una cosa es tu afecto, porque todos finalmente sabemos, tenemos nuestros partidos favoritos, nuestros equipos favoritos y nuestros partidos políticos favoritos, sí, o un partido político, o una tendencia política. Eso es muy humano y entendible. Lo que hay que quitar es que sean ese partido político o ese equipo de fútbol que te patrocina, te paga, te ayuda y te empuja. Que tengas compromiso. Que te haga tener compromisos. Exactamente. Juan Carlos. Sí, yo no estoy de acuerdo con la idea de que se quiera echar al plato al Instituto Nacional Electoral el presidente López Obrador. Es como si dijéramos que Peña Nieto se echó al plato al IFE, porque también en el sexenio de Peña Nieto cambió de IFE a INE y cambiaron las reglas. Y en este caso el presidente López Obrador está proponiendo de INE a INEC y agregarle la parte de consultas, que pudiera interpretarse como un asunto de propaganda por el tema de que es un concepto que se ha vinculado mucho a su política de gobierno, a sus propuestas de gobierno, las consultas. Pero creo que es positivo la reducción en el número de consejeros electorales de 11 a 7, es una buena idea. La desaparición de los soples también puede ser una buena idea, porque finalmente hay duplicidad de funciones, claro, y es el propio INE actual el que decide quiénes son los consejeros electorales locales, es decir, finalmente hay un papá llamado INE que es la fuerza moral de los OPLES, entonces mejor pues desaparezcamos a los OPLES para que no haya duplicidad de funciones. Lo que me parece, y estoy de acuerdo con ustedes, no creo que sea lo mejor una elección popular de los consejeros electorales, porque va a pasar lo que en algunas universidades públicas, cuando someten a elección popular a los rectores, pues luego van hasta con grupos musicales y a regalar cosas a los alumnos y a los profesores para que voten por ellos. Entonces creo que no es una buena medida. Quizá revisarse la manera de elegir a los consejeros, porque sí, es verdad,
los consejeros responden a cuotas de partidos. Así ha sido históricamente como se nombran los consejeros electorales a nivel nacional y también a nivel local. Son cuotas de los partidos. PAN te tocan tantos, PRD te tocan tantos, PRI te tocan tantos, y luego estos consejeros responden a los intereses de los partidos que los pusieron. Pero yo creo que es importante abrir debate la forma de elegir a los consejeros. No por elección popular, no creo que pase. La oposición no va a permitir que se vaya a esta elección popular, pero quizá la oposición sí permita revisar la forma en que se organiza el INE. Y bueno, si dijéramos que se quiere echar el INE al plato el presidente, pues en su propuesta tendría que la elección la organizaría la Secretaría de Gobernación o algo así. Ahí sí estaría yo de acuerdo con esa idea. Ahora, interesante, si les parece, independientemente de seguir analizando esta propuesta, esta iniciativa de reforma electoral, está bien, como bien mencionaba, ya empiezan a aparecer las contrarreformas. Hay 6, 7 puntos por ahí de esas contrarreformas electorales que van a presentar la oposición, que hay que hacer mención, lo van a presentar cada partido por separado, pero juntos, en Va por México, van a impulsar esos 6 o 7 puntos, entre ellos, de lo que estoy viendo, ese tema de la segunda vuelta electoral para la presidencia de la República, la eliminación de la sobrerepresentación, el transfugismo en el Congreso y la nulidad de los procesos en que participe la delincuencia organizada, además de que propondrá el uso electoral, sancionar el uso electoral de los programas sociales y la regulación de las conferencias mañaneras en tiempos electorales, que este último punto, vamos, nada más porque no dice mañaneras, pero se debería de añadir a lo que ya hay marcado por la ley. ¿Están de acuerdo? Sí, oye Paco, si fueran esos, si es así como lo estás señalando, toda esta lista que estás dando, hombre, estaríamos ante la reforma constitucional electoral más importante de la historia, porque realmente estarían incorporados, caray, todas esas necesidades y deseos que el ciudadano medianamente informado ha pedido durante años. Sería una maravilla, incorporarlas. Y claro, afinar y todo lo que hay que hacer, porque finalmente es política. Así es. Raúl. Recursos, a ver, lo que me llama la atención, la utilización de programas sociales como propaganda electoral, pues ya está sancionado por la ley. Claro. Pues volvemos a lo mismo. Otra vez queremos volver a inventar lo que ya está en la ley, pero no se aplica, nadie lo respeta. ¿Sí? O las sanciones llegan tarde. Yo creo que el tema... Pues sí, o sea, llegan tarde y a ver, no sé cómo mencionaste que el narcotráfico no intervenga en sancionar las elecciones. La nulidad de los procesos en los que participe la delincuencia organizada. A ver, primero demuéstralo, ¿no? Pues sí. Bueno, a ver, es que ya lo vimos. Oiga, pero Paco, díganme si no es una chulada, díganme si no es una chulada. Sí. Ya vimos, por ejemplo, la participación de la delincuencia organizada en Sinaloa. ¿Sí? Donde ya vimos cómo los dirigentes de los partidos de oposición fueron amenazados o secuestrados para que no hubiera movilizaciones. Vimos cómo de alguna forma se estuvo coaccionando el voto por parte del crimen organizado. O sea, eso ya está pasando. Sí, y el problema fundamental me parece que es el tema del financiamiento. Sí, se tiene que definir, no podemos seguir manteniendo los partidos políticos con dinero público. Ya hay un gran debate sobre si dejar que cada partido busque sus propias formas de financiamiento con el riesgo de que se entren el crimen organizado, entren empresarios con intereses, o seguimos con dinero público subsidiando las actividades de los partidos políticos y de muchos impresentables como el Partido Verde. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas que de alguna forma deberían ser temas a debatir en forma seria por los expertos para poder de alguna forma avanzar, porque si no vamos a quedar simplemente en lo mismo de siempre. Yo, desde mi particular punto de vista, sí veo una intención clara de este gobierno de destruir el INE, de quitarle fuerza
y de alguna forma promover esta forma de elegir a los consejeros mediante una votación popular, que el pueblo bueno sea el que elija. Me parece que hoy, con ese reparto de cuotas, si bien me parece que es perfectible esa forma, pero lograr consensos. A ver, el PRI, el PAN, PRD, Morena están proponiendo a esta lista de estos candidatos a ser consejeros electorales. Pues que se lleguen a acuerdos más que una cuota que de alguna forma se convierta precisamente en consejeros alineados a cierto partido político. En fin, yo creo que hay cosas que sí se merecen un debate serio y no simplemente estas propuestas que ahorita mencionabas, que ya están en la ley, pero que no se respetan. Pues sí, ahí están, que no se respetan. Este tema que mencionaste, el tema del financiamiento, que abre la posibilidad para que entren el crimen organizado y empresarios, intereses, pues ya sucede, ya sucede, nada más que no es legal. Abrirían la puerta a la legalidad de ese tipo de circunstancias. Hay un tema que me llamó la atención y no lo mencioné. Plantean, de acuerdo con esto que leí, plantean los partidos de oposición la celebración de elecciones primarias organizadas por el INE. No sé si le ganamos, no sé si estamos proponiendo un cambio del sistema electoral. Yo oigo primarias y me remito a las elecciones en los Estados Unidos, Juan Carlos. Sí, parece indicar que la propuesta de la oposición es que los partidos políticos presenten a sus precandidatos a la presidencia de la República. Por ejemplo, vamos a suponer que esto se aprueba y pasa en el para el 2024, estaríamos en unas primarias de Morena, en donde la población elegiría al candidato de Morena de entre los precandidatos que hay, Marcelo Ebrard, Sheinbaum, Ricardo Monreal, Adán Augusto López y todos los que se vayan a sumar, o del Partido Acción Nacional, Lili Telles, o quienes vayan a entrar ahí, en fin. Y se le daría un componente de participación ciudadana. Eso me parece interesante, porque actualmente son los propios partidos o las cúpulas de los partidos los que deciden los candidatos. Pero, ni siquiera en ocasiones cuando no son elecciones abiertas a los partidos políticos, ni siquiera la militancia participa. Entonces creo que le abrirían la posibilidad de que en primarias los mexicanos participáramos en la elección de los candidatos. Me faltaría leer exactamente si se refiere a abierto a toda la población o se refiere a simpatizantes y militantes de determinado partido político. Pero como manifiestan que todos al mismo tiempo, yo imagino que todo el mundo saldríamos a votar por los candidatos que queremos en todos los partidos. Así es. Raúl. Oye, pero fíjate qué pobreza, déjame nada más agregar, qué pobreza de candidatos. De Morena nos dijo ahorita, así de memoria, Juan Carlos, 4. Facilito. De los demás, nada. Y del PAN nada más acordó de Lili Telles, güey. O sea, qué pobreza así de candidatos hay. Así está la oposición, increíble, mejor dicho. Increíble. Sí. Bueno, en fin, si les parece, vamos a hacer vamos a hacer una breve pausa y regresamos más para opinar. Ya estamos de regreso para opinar. Oiga, déjenme decirle, quien no resienta en este momento la crisis económica, ya no digas nada más en México, sino en el mundo, pero concretémonos en México, que levante la mano de entrada. De ustedes tres, ¿alguien no resiente esta crisis económica? ¿No le pesan más? ¿No le cuesta más trabajo comprar la despensa semana o mensual? Nos cuesta mucho trabajo. Estamos hablando de una inflación la más alta en 21 años, 7.72%. Y déjenme comentarles que Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, declaró que la inflación en México ya no es transitoria. Ojo con eso, ya no es transitoria. Aseguró que tomará hasta 18 meses para alcanzar la tasa objetivo del 3% establecida por el Banco de México. 18 meses, y mientras el tema inflacionario lo vamos a tener encima, Juan Carlos.
Sí, y de ahí el plan que el presidente ha anunciado que presentará el miércoles, un plan que ha sido comparado con los pactos que en su momento hizo Carlos Salinas de Gortari, Miguel de la Madrid, Ernesto Zedillo, pero creo que son contextos diferentes y no podemos aseverar que es igual que un pacto, pero creo que es positivo que se sienten a la mesa empresarios, productores, trabajadores, gobierno, para decidir qué hacer con 24 productos de la canasta básica que han incrementado el doble de la inflación. Estamos hablando de productos que han subido 17.7% los precios de esos 24 productos. Sobre esa lista de 24 productos, el gobierno se va a sentar con los empresarios y los productores para acordar, por un lado, me imagino yo, empresarios reducir su margen de ganancia, productores elevar su producción, trabajadores elevar la productividad, gobierno, me imagino, y espero que sea, incentivos fiscales para los empresarios y productores que entren a este acuerdo. Entonces, si es en ese sentido, si es un acuerdo para impulsar este blindaje, este blindaje a la inflación, en donde todos estén de acuerdo, me parece que es algo positivo. No se está hablando de precios máximos, no se está precios fijos con Salinas, exactamente, habían comentado que iba a ser como con Miguel de la Madrid, que iban a establecer unos precios máximos y de ahí no pasar. Entiendo que no va a ser así, entiendo que habrá rangos. Entonces me parece que es positivo que se sienten a la mesa a tomar acuerdos todos los actores que están involucrados para no bajar la inflación, porque eso está muy complicado, es para contenerla, cuando menos para contenerla. Así es, los veo intranquilos y voy a empezar con Víctor, porque sí generó mucho ruido ahorita parte de lo que mencionabas, Juan Carlos. Adelante, Víctor. Es que me recordó la frase esta de Luis Echeverría, ¿no? Es importante olvidar las diferencias que nos separan y pensar en los objetivos que nos unen, ¿no? Era una frase trillada ahí de Luis Echeverría en su momento. Y sí es cierto, y pienso que yo le pondría el acento en lo que dijo Juan Carlos, en el compromiso del gobierno, porque de nada sirve que el gobierno siente, llame y busque a un sector que ha despreciado y rechazado históricamente, o al menos durante todo este periodo y más durante el periodo de la inflación, y ahora le viene a pedir ayuda, cuando en su momento no le dio el apoyo que ésta demandó a gritos, que lo necesitaba, como se hizo en otras partes del mundo. Exacto. Donde hubo derrama de dinero a más no poder para mantener a las empresas. Bueno, vamos a ver cómo responden ahora. Sí pienso que hay que olvidar un poco las diferencias y pensar en un problema común que tenemos, que no es todo culpa del gobierno mexicano. En su mayoría esta inflación obedece a factores externos que ya hemos analizado a conciencia. Sin embargo, también habría que ver la capacidad del gobierno para poder hacer su papel. Dice Juan Carlos, buscar una serie de herramientas, el propio trabajo del Banco de México, que es su trabajo per se, pero el gobierno sus incentivos propios que debe de hacer, estimular y fomentar. Habría que ver si hay esa disposición, porque hemos visto que el gobierno no necesariamente la tiene, y cuando lo hace, no lo hace al modo que necesitan los empresarios, como por ejemplo en el caso del limón y el aguacate que comentaba yo con Raúl, que han tenido también un proceso inflacionario, pero no porque el producto sea más caro per se, sino por el problema de inseguridad, por el problema de los traslados, y que el gobierno ha sido incapaz de darles garantías a los productores para que puedan hacer llegar un producto a bajo precio a las mesas de los mexicanos. Sí. Creo que ahí el acento yo lo pondría en el gobierno mexicano. Fíjate, me das la oportunidad, la semana pasada tuve la oportunidad de platicar con José Medina Mora, el presidente de la Coparmex, y decía casi textualmente esto: las empresas están dispuestas a un acuerdo nacional cediendo ganancias, pero que el gobierno haga su parte. No control de precios, combatir inseguridad y dejar que el Banco de México haga su chamba. Así me lo decía hace unos días aquí en Mega Noticias, Raúl. Fíjate que sí, a ver, estamos claros de que este proceso inflacionario y de crecimiento en los precios no obedece lógicamente a la falta de inversión y a la falta de crecimiento en el país, sino hay otros factores que ya se han comentado: la guerra, la recuperación internacional, las cadenas de suministro afectadas, en fin, todo esto que de alguna forma sabemos. Me parece que el gobierno no ha hecho exactamente su parte. Sí, no sé, decía Juan Carlos que al parecer no viene el control de precios.
no sé, me gustaría esperar al miércoles para ver exactamente, claro, porque yo lo veo todo exactamente igual que como lo hizo Miguel de la Madrid en su momento, sí, con un control de precios y lógicamente pidiendo a todos los sectores que sacrifiquen, sí, y que el gobierno debería entrar también en ese sacrificio, cosa que no lo hemos visto. Bien dice Víctor, este gobierno ha despreciado al sector privado, sí, ha tenido calificativos en contra de ellos y hoy vemos lo que tantas veces se señaló, que era necesario trabajar en unidad para poder salir adelante de este grave problema de inflación, que como todos sabemos, la inflación y el crecimiento de los precios afecta especialmente a las clases más desprotegidas, a los más pobres. Entonces, sí, yo me gustaría esperarme a ver qué es lo que viene. Me parece que sí viene control de precios sobre algunos productos en lo particular. Lo que se ha avanzado es que Tatiana Cloutier y el mismo secretario de Hacienda, imagínate, el secretario de Hacienda negociando con las empresas, con los productores, con las grandes tiendas de autoservicio, sí, este tema para controlar o para detener el crecimiento de los precios. ¿Cómo? ¿Cómo lo van a detener? La mejor forma es siempre produciendo más. Esa es la forma para de alguna forma detener un crecimiento de los precios. El problema, pues, que hay muchos factores que no necesariamente van a influir en que haya más producción y se va a tratar de controlar el crecimiento de los precios a través del control de precios. Sí, y ojalá, lo que se comentó, si el gobierno hace su parte con estímulos fiscales que ayuden, que permitan que los empresarios y los comerciantes, y no mediante una acción amenazante, que puede ser que el secretario de Hacienda sea el que esté pidiendo que reduzcas tus utilidades, me parece que de alguna forma pues ahí hay digamos una forma indirecta de presionar desde luego a estos 20 o 21 productos o 24 productos de los 48 que forman la canasta básica. Sí. Así es. Entonces, bajar los precios artificialmente, ya sabemos que desestimula la producción, o sea, eso ya se sabe. Si bajas los precios en forma artificial, se desestimula la producción de entrada y la inversión, pues desde luego, ¿quién va a querer invertir cuando tu inversión no va a tener los réditos que esperas? Entonces, se ve complicado, ¿eh? Vamos a ver, yo hasta no ver el anuncio que haga el próximo miércoles, pero me parece que todo va en el mismo sentido. Un pacto y que suene incongruente que luego de que has descalificado a las empresas, hoy les pides el apoyo necesario, ¿no? Sí, además está hablando pero que lo tienen que hacer, ¿eh? Que lo tienen que hacer. Además, ha estado señalando que ha tenido charlas con productores y propietarios o empresarios de tiendas de autoservicio. El día que platicábamos con José Medina Mora de Coparmex, a ellos no les ha hablado. O sea, va directamente con las empresas, directamente con cada empresa, lo que lleva, por un lado, lo que decía Víctor. Vamos a ver cómo responden los empresarios. Los empresarios van a decir sí, adelante, porque pues, si no, se les acaba el negocio. Esa es una realidad. Pero por el otro lado van a obligar a quienes no estén de acuerdo a entrarle. Y eso ya socava la intención de un pacto. Sí, Raúl. Los proveedores de las tiendas de autoservicio, sí. Las tiendas de autoservicio son muy poderosas, ¿sí? Ponen condiciones a los productores y a los distribuidores de productos muy fuertes, con plazos a largo para poder hacer la cobranza, los presionan para que de alguna forma tengan mejores condiciones de precio, para que tengan una distribución fluida. O sea, las tiendas de autoservicio no son peritas en miel, las tiendas de autoservicio son una fuerte fuerza para poder controlar los precios de los distribuidores, porque si no te quedas fuera. Sí, simplemente. Entonces, sí, la estrategia es correcta, ir a Chedraui, a Soriana, a todas las tiendas, a la Comer y a todos estos de alguna forma, porque ellos sí presionan a los distribuidores y a los productores que venden directamente sus productos. Entonces, bueno, hay que ver, ojalá se logre detener esta inflación y crecimiento de precios. Vamos a ver si finalmente es un pacto como los de antes o como el que sea, pero que funcione. Me parece que eso sería la primera reflexión hacia adelante. Juan Carlos.
Bueno, no se está hablando de topar salarios, ¿no? A diferencia de los pactos anteriores con Salinas y con Miguel de la Madrid, se toparon salarios. En este caso no se habla de topar salarios. Esto lo haría distinto entonces a los pactos de otros sexenios, de otras administraciones, y además no es en una enorme cantidad de productos, es en 24 productos de la canasta básica, aceite, arroz, atún, azúcar, bistec, cebolla, chile, en fin, es una lista de productos básicos en los que se solicitaría a los empresarios, a los productores, reducir su margen de ganancia. Sí, pero no se está hablando de topar precios, pero es, a mi juicio, nada más es un cambio de palabras para decir lo mismo. Se está hablando tal vez, y esto porque hasta el miércoles se conocerá realmente lo que se va a manejar, solamente conocemos migajitas que han salido, pero se está hablando de precios parejos. No es control de precios, no es tope de precios, pero a fin de cuentas viene siendo lo mismo. Juan. Sí, a ver, el tema es que para este gobierno muchas veces el tema y lo ha dicho el presidente muchas veces, el presidente de las utilidades no lo ve como un incentivo a la productividad, la utilidad la ve como una explotación de los precios. O sea, es un tema de visión. Sí, me parece que seguimos atorados en este asunto. Entonces, vamos a ver qué es. Yo también me reservo esperar el momento para ver qué es exactamente lo que se requiere. Yo estoy convencido que tenemos que tener menos gobierno y más sociedad. Y este gobierno parece que está enfocado en todo, en hacer precisamente un gobierno mucho más pesado, más fuerte, más obeso, más grande, más poderoso, y eso de alguna forma, bueno, pues ya vamos a ver las consecuencias que esto puede tener. Es correcto. Víctor Hugo. Y tomar en cuenta también que esta negociación, que bien dice Raúl, hay que esperar para ver en qué términos viene y va, podría estar también muy marcada por cierto sentido de tipo ideológico. Hay que recordar que ante la visión del presidente, el sector empresarial es un sector abusivo, hay que decirlo como es, así los ve, en las que han tenido ganancias tremendas, en un país donde se han hecho ricos a costa de la pobreza de muchos y del exceso, cosa que bueno, es criticable y discutible y podemos discutir eso en mucho, ¿no? Pero la visión del presidente va mucho en ese tono. Ahora hay que ver si esta petición de apoyo, de ayuda, viene enmarcada en ese tipo de razonamientos o en el razonamiento práctico de decir es tiempo de que todos apretemos, ganen un poquito menos, porque al final de cuentas es lo que les está pidiendo, ganen un poco menos de lo que están ganando actualmente para poder mantener a raya esta situación y tratar de paliarla. Como bien dice Juan Carlos, no se va a frenar, pero por lo menos se va a paliar. Sin duda. Bueno, si les parece, vamos rápidamente a cambiar de tema. Habrá que estar muy pendientes miércoles, la presentación de este plan antiinflacionario por parte del gobierno federal. Y ya tomaremos evidentemente un análisis sobre todo ello, pero por lo pronto otro tema también de análisis muy polémico es el que tiene que ver con el Tren Maya y la situación que ha ido creciendo concretamente en Quintana Roo, en el tramo 5, por la falta de los estudios de impacto ambiental, por las promesas incumplidas. Yo recuerdo la semana pasada cuando se tocó el tema, el presidente en la matutina habló del tema y le cuestionaron sobre estos estudios, dijo ya los tenemos, los vamos a presentar en breve. Esta mañana era el momento para presentarlo porque hubo una andanada de funcionarios públicos que estuvieron en la conferencia hablando de todos los pormenores del Tren Maya y no hubo tal estudio. Y me llamó la atención que admitió la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, que no se hicieron estudios de impacto ambiental en los tramos del 4 al 7, que se están trabajando. Y todavía dijo, nos han hecho mucho ruido. Pues ¿cómo no? Si ya estás trabajando y no sabes el impacto ambiental que vas a generar en la zona. No sé cómo ver esta situación, Juan Carlos.
Sí, efectivamente dice que en los tramos 2 y 3 ya se tienen los manifiestos de impacto ambiental, y en el tramo 5, que es el tramo que actualmente ha generado más polémica, aún no se tienen, y que a partir del decreto del año pasado que permite acelerar los trámites para que una obra de seguridad nacional pueda ser llevada a cabo sin tanta tramitología, es como se han amparado para continuar con los trabajos en el Tren Maya. Lo que pasa es que traen mucho acelere, así como el presidente dijo que entregaría el aeropuerto en la fecha que lo hizo, el 21 de marzo, el presidente ha dicho que entregará el Tren Maya en diciembre. de 2023, citando el clásico de haiga sido como haiga sido. Entonces, que me parece, sí, delicado lo que hoy ocurrió en la mañanera, de que la Secretaría de Medio Ambiente pues no mostró los documentos, aceptó que no hay manifiesto de impacto ambiental, y cada día pues conocemos más datos de zonas arqueológicas, más datos de posibles zonas ecológicas dañadas, más datos de científicos en la zona que advierten de un daño irremediable. Y ante esto dice la Secretaría de Medio Ambiente que serán 300,000 árboles del tramo 5 que se van a derribar, pero a cambio van a sembrar 143 millones. Pues suena 143 millones, Juan Carlos, y bueno, yo creo que quienes nos ven son muy conscientes de que cuántas veces hemos visto en la calle, en los camellones del lugar donde vivimos, que llegan, plantan en los arbolitos y plantan 10, plantan 10, y de esos 10 a lo mejor sobrevive uno. Y ese que sobrevive, ¿cuántos años les va a llevar levantarse majestuosos como los que derribaron o están derribando allá en la zona de la selva en Quintana Roo? ¿Cuánto tiempo? Eso no, y nada más estamos hablando de arbolitos, pero estamos hablando de fauna, de ríos subterráneos, de cuevas, de todo un ecosistema importantísimo para el país. Víctor Hugo. Un ecosistema que es per se frágil, a más no poder, porque si dentro de los ecosistemas hay varios en nuestro país, tenemos los bosques, tenemos los que están cerca del mar, y tenemos lo que es la selva. La selva es tal vez el más frágil de todos, porque no solo es arbolitos, es toda una serie y una diversidad inmensa de vegetación y de tierras y de suelo con características muy especiales, cuya destrucción y cuya fragilidad es impresionante. Yo he tenido la oportunidad de hacer algunos reportajes en la selva, precisamente allá, y te das cuenta la magnitud de lo delicado que es pues este proceso. Sí, tengo mis dudas en relación a lo que nos venden, porque nos venden un proyecto muy bonito, un proyecto muy bien pensado, un proyecto donde hay un mundo de gente trabajando de lleno y al parecer todos especialistas y conocedores. Hasta donde me queda claro, el gran problema ha sido ese famoso tramo 5, donde entró el problema de los dineros, el problema de la cuestión del turismo, la cuestión de los empresarios, y también ahora sabemos toda esta cuestión de recursos naturales que hay, que están y que aparecen un día sí y otro no, porque así es esta parte del país. Mira, toda obra de esta naturaleza y de esta envergadura conlleva un cierto daño, hay que aceptarlo como tal. Aquí lo que hay que valorar es los beneficios que pudiera traer esto. Y sí, igual que Juan Carlos, me quedo muy preocupado por el hecho de saber que no hay un impacto ambiental y que de este último tramo, para variar, por las prisas de entregar en diciembre del 2023, están haciendo muchas cosas que pues son malas consejeras por las prisas, claro. Sí, que esto, ojo, y lo marco así, se han construido una cantidad de hoteles, de inmuebles en la zona, ¿sí? Eso no quiere decir que no hayan afectado el ecosistema, que no le estén pegando a los ríos subterráneos. El desagüe, por ejemplo, ¿a dónde va a dar el desagüe? De todas esas zonas, ¿no? Pero bueno, ahí está esa piedrita y le queremos poner ahora una roca encima, Raúl. Es que para eso son los estudios de impacto ambiental, Paco. Yo creo que a veces hay una confusión en el tema. ¿Para qué sirve un estudio de impacto ambiental? Para ver el impacto que vas a generar en la zona, para presentar un proyecto para resarcir ese impacto ambiental. Y eso es exactamente lo que no se está haciendo. Y lógicamente estamos viendo que en el tramo 5, que es, digamos, el más conocido, que es el que va de Cancún a Tulum, que es donde hay estos grandes desarrollos turísticos, donde hay involucrados muchas personas, activistas, en fin. Pero, ¿qué está pasando en el tramo 1?
1, qué está pasando en el tramo 2, 3, en el 4, en el 6, en el 7, de alguna forma, que cruza por zonas arqueológicas, pero como no hay desarrollos turísticos y no hay la visita de personajes, digamos, de activistas o de quizás de investigadores, por la forma en cómo está distribuido, pues no se sabe, y simplemente el tratar de omitir y simplemente decir es que le pedimos permiso a la Madre Tierra para hacer esta obra y las comunidades están felices porque, o sea, volvemos al tema. El estudio de impacto ambiental es necesario para ver qué vas a hacer para resarcir el daño y no simplemente decir cuántos millones de árboles, dijo, no sé, 140 millones de árboles o no sé qué dijo hoy en la mañana la secretaria. Sí, se tiran 300,000, o sea, sí saben cuántos van a tirar, claro, pero sí, y se habla de una cantidad impresionante, pero me parece que todos los llamados que han hecho los activistas, si bien pueda haber algunos que estén motivados, incentivados por organizaciones de hoteleros, en fin, a ver, ¿tú crees que a un hotelero le conviene que haya una zona devastada? ¿Tú crees que a un hotelero que tiene tiene las playas enfrente, las playas con las aguas turquesa del mar Caribe, le conviene de alguna forma que haya una destrucción? Claro que no, sí, pero todos esos hoteles, todos esos desarrollos debieron haber presentado sus estudios de impacto ambiental y haber presentado y la autoridad haberlos aprobado y haber visto qué se iba a hacer para resarcir los daños. Y ahí es por eso cuando habla es que Xcaret, ¿por qué no levantaron la voz cuando hicieron Xcaret? Pues sí, o sea, seguramente sí, o a lo mejor no, pero para eso es el gobierno, para poder de alguna forma vigilar que los estudios de impacto ambiental estén cumpliendo con los programas para resarcir los daños. Cosa que aquí, pues simplemente así de fácil, el presidente miente una vez, vuelve a mentir otra vez, ofrece los estudios que nunca llegan, y pues por eso las comunidades que de alguna forma son de activistas, investigadores, pues siguen exactamente levantando la voz. Y bueno, ya vimos, el presidente es terco, no va a ceder y muchas veces hay quien hace comparativos, están invirtiendo miles de millones de pesos en este proyecto del Tren Maya, pero tenemos un sistema de salud desmantelado, tenemos un sistema de educación que hoy estamos viendo que le faltan recursos, y entonces se vuelve muy complejo poder discutir temas que son prioritarios como el tema del impacto ambiental. Entonces es una combinación donde hay y se aprovechan de la desinformación, de la narrativa que se tiene todos los días en la mañanera y para tratar de alguna forma de llevar esa discusión hacia donde ellos les conviene, ¿no? Entonces, me parece que sí es delicado que se estén haciendo este tipo de trabajos sin estudios de impacto ambiental, por la importancia que tienen para resarcir el daño. Además, bueno, todo esto que están diciendo, a ver, no se van a hacer. Si se hacen, van a generar, porque ya estoy escuchando a medio mundo criticando y poniendo en duda la veracidad de sus estudios de impacto ambiental, ¿sí? Nada va a cambiar. De aquí a 2024, cuando tentativamente se ponga en operación el Tren Maya, ahí estaremos hablando entonces de que ya se terminó. No hay nada que cambiar. El presidente no va a mover ni un dedo para atrás. Y los mueve sí para adelante. Hoy anuncia la compra de 42 trenes, 210 vagones, con las empresas Bombardier y Alstom, las mismas que utilizó cuando fue jefe de gobierno para los trenes del metro. Ojalá que estos trenes sí sean acordes a las vías y no pase lo de la línea 12, que mañana, por cierto, se cumple ya un año de la tragedia y no tenemos ni gente en la cárcel, responsables, ni el pago tampoco de las víctimas. Y caray, es una situación muy, muy complicada. Pero bueno, si les parece, vamos a hacer una breve pausa y regresamos para opinar.